En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. ¿Qué tal si hoy en la tarde alguien te invitara a compartir el Evangelio? Te dijera, vamos a la catedral, vamos a predicar al Señor. Y te invitara a hacerlo tal como lo hizo el Señor Jesucristo en Lucas 14, desde el versículo 25 en adelante, que dice de la siguiente manera, dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que le vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. No creo que sea la forma adecuada que utilizaríamos nosotros para predicar el Evangelio. Más cuando nosotros se nos ha enseñado que la forma de predicar el Evangelio es hablar exclusivamente de las cosas bonitas que Dios puede hacer por ti. Fuera mucho mejor, antes que predicar acerca de este renunciamiento y este negarse, decir, ven al Señor y Él restaurará tu matrimonio. Ven al Señor y Él sanará tu salud. Ven al Señor y Él hará que tus deudas desaparezcan. Ven al Señor y todas las cosas estarán bien. Pareciera contradictorio lo que nosotros creemos que es el Evangelio con respecto al llamado que el mismo Señor Jesucristo hace con respecto a venir a Él. Yo creo que muy difícilmente escogerías esta opción y cualquiera que de nosotros que la escuchara dijera, oh, yo sí creo en aquello, yo voy con todo gusto a seguir renunciando a todo. No, creo que en la naturaleza humana eso es imposible. Más bien iríamos por la segunda opción. Y eso fue lo que vio Charles Finley en los años de 1800, porque él pensaba de que el hombre podía tomar esa decisión de seguir a Dios. Y que no importara qué método puedas utilizar, aun cuando ese método no fuera el más idóneo ni el correcto, con tal de que el hombre tomara una decisión. Entonces apareció lo que se llama el llamado al altar. Y los cultos se movían alrededor de eso, alrededor de un llamado al altar. Durante toda la prédica, el predicador estaba hablando y la gente estaba ansiosa de que haya un llamado para pasar y tomar una decisión, para sentirse acorde con ese llamado.
Pero lo que pasaba de lunes a sábado era que ese llamado no tenía un efecto real ni verdadero en la vida de las personas. La persona seguía siendo igual, ansiosa de volver al siguiente domingo para que haya un nuevo llamado y volver a recargar baterías. Esa no es la forma de la predicación del Evangelio, aunque a muchos nos ha gustado. Y en este caso yo he llamado muchas veces al altar, hace muchos años, tratando de buscar, sí, ayudar al Evangelio. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No nos ha llamado a que ayudemos al Evangelio, nos ha llamado a que prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio nos llama hacia arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer a Cristo nuestro Señor. En esta mañana, continuando con la serie ¿Por qué creemos lo que creemos?, hablaremos acerca de la fe salvadora. Quizás alguna vez has creído con todas tus fuerzas que algo iba a salir bien, y aún así, todo salió mal. Creíste que ese trabajo era la puerta a la estabilidad, y esa puerta se cerró. Creíste que esa persona no te fallaría, y te traicionó. Creíste que tus fuerzas bastarían, y te desplomaste. Todos, en algún punto, hemos creído, pero no toda fe salva, no toda creencia salva. Porque la fe salvadora no es simplemente creer en algo, aunque sea muy sincera mi fe, sino confiar en alguien que tiene el poder para salvarnos, que es Cristo Jesús, el Señor. Hay muchos tipos de fe. La fe natural que todos ejercemos cuando nos sentamos en una silla como la que estás, pensando que no se romperá, aunque a veces suele trizarse y te asustas. La fe religiosa que cree en Dios, pero que no se entrega a Él. Hay muchos que creen en Dios, pero que viven como que no existiera tal Dios. Y pues está la fe salvadora, que no solo cree que Dios existe, sino que descansa, se rinde y obedece a Cristo como su Señor. Esta es la fe de la que habla la Escritura, la que une al pecador con Cristo, la que transforma vidas, la que se sostiene en medio de la prueba y que solamente Dios puede dar. Por eso, hoy quiero que reflexionemos, queridos hermanos, no simplemente en si tenemos fe, sino si nuestra fe es una fe salvadora. La fe que no solamente declara, sino que persevera. La fe que no solamente dice creo, sino que vive, camina y obedece al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te pedimos que abras hoy nuestros oídos y corazones para comprender lo que significa tener una fe viva, una fe que salva. Quita toda falsa seguridad, despierta en nosotros la confianza verdadera, esa que nace de tu Espíritu y descansa en tu Hijo. Haz que esta palabra transforme, anime y también confronte para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, quiero hablar sobre 5 puntos acerca de esta fe salvadora. El primero lo encontraremos y estará sostenido en lo que nos dice Efesios 2:8. La fe salvadora nace del corazón de Dios, no del esfuerzo del hombre. Y lo dice de la siguiente manera: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El apóstol Pablo deja claro que la fe que salva no surge del ser humano, sino que proviene de Dios mismo. La palabra don, muchos la conocemos y significa regalo voluntario, algo que el dador concede libremente. En este caso, Dios la concede al pecador. La fe no es una moneda con la que compramos la salvación, no, sino son manos vacías que reciben un regalo inmerecido de la gracia de Dios.
Esta fe nace cuando el Espíritu Santo da vida al corazón muerto, tal como lo dijo Jesús en Juan 3, 5 al 6. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. La fe salvadora entonces no es una capacidad natural ni una respuesta moral, sino que es una obra sobrenatural que Dios realiza en el alma para que el pecador pueda creer, abrace su confianza plena en Cristo. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Pues que nadie puede creerse o sentirse orgulloso diciendo yo tengo fe porque soy mejor que otros. Pues la fe no es un mérito, es misericordia. Y si hoy crees en Cristo, esto no te debe hacer orgulloso de ti mismo, sino más bien por el contrario, debe hacerte agradecido. El creyente que comprende esto deja de compararse y comienza a agradecer. El creyente que ha recibido esa fe salvadora de parte de Dios se da cuenta de que no está en su fuerza y que por tanto debe dejar de compararse con otros y de creer que es mejor que otros porque hace o deja de hacer tal cosa, sino que más bien comienza a vivir una vida agradeciendo, reconociendo de que lo que hace, lo que puede, lo que siente, lo que piensa, es porque Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que ha extendido su gracia a través de esa fe salvadora. Pues deja de gloriarse en su fidelidad, de pensar que es bueno y Él es fiel a Dios, y empieza a gloriarse más bien en la fidelidad de Dios, que te sostendrá en todo tiempo y en todo momento. Pues Él ha dicho que nada te separará de su mano. Esa es la fidelidad sobre la cual nuestra fe puede descansar, puede reposar. Imagínate reposar sobre tu propia fe, sobre tu propia creencia. Lo hemos hablado una y otra vez. ¿Cuántas veces tu fe no ha dependido exclusivamente de cómo amaneces ese día? De las circunstancias que pasaron, de cómo estás con tu cónyuge, de cómo ves tu situación laboral. Si nuestra fe salvadora estuviera reposando en nada más lo que creemos y en nuestra buena intención de que las cosas pasen, cuán débil sería nuestra salvación. Más bien, la seguridad está en aquel que es el consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice la Escritura. En Hebreos 12:2 dice, Cristo mismo es el autor y consumador de nuestra fe. La misma palabra nos está mostrando. Hace un momento, cuando los ancianos iban llegando y saludamos en la oficina, me preguntaron, ¿y cómo vas? Y les dije, aquí luchando con el tema. Porque sin duda, uno lucha con este tema. ¿Y por qué predica algo con lo que lucha? Porque esa es la palabra de Dios. Porque yo podría venir y predicar acerca de lo que yo pienso y creo que debería ser la fe. Pero eso no te sirve ni a ti ni a mí, ni es lo que Dios me ha mandado a hacer. Tengo que predicar lo que la palabra dice. Y nos cuesta, hermanos, nos cuesta dejar de creer en nuestra propia fuerza para creer que es en Cristo, que nuestra fe reposa para salvación. Él no solamente nos ha dado la fe, sino que Él la sostiene día tras día. Cuando sientes que tu fe se apaga, recuerda esto, querido hermano. No fue tuya para empezar, sino fue un regalo de su gracia. El segundo punto que quiero mostrarlo está sentado en Gálatas 2:16, y todo esto es progresivo. Recuerda, primero vimos Efesios 2:8 que nos decía, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y esto continúa reforzado en Gálatas 2:16, que nos muestra que la fe salvadora se apoya únicamente en Cristo y no en las obras.
Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En la época que Pablo está hablando, muchos judíos pensaban que podían ser justificados y declarados justos ante Dios cumpliendo la ley, haciendo ciertas cosas. No es muy diferente de lo que pasa hoy. Hay muchos que aún piensan que siendo nada más buenas personas. Y por eso este mensaje viene muy de la mano del mensaje de la semana anterior que compartía el pastor Ángel, hablando acerca de la santidad. Porque no puedo dejar de hablar de la santidad y separarla de la fe. Veremos más adelante cómo Santiago expresa que las dos no pueden estar separadas. Y ahí nos damos cuenta y cobra mucho más sentido que la santidad sí es una forma de comportamiento, pero no es un comportamiento moral. Porque ese comportamiento moral lo puede tener cualquier persona. Cualquier persona que luche por tener una buena moralidad podría ser una persona que no hable malas palabras, que no sea un alcohólico, que no sea un drogadicto, que salude con todos, que sonría, que sea amable. Pero eso también hacían los fariseos. Los fariseos también cumplían la ley al punto que el mismo apóstol Pablo, sacando sus credenciales de cómo era su vida anterior, dice que él era un fariseo irreprochable, que cumplía todo lo que tenía que cumplir y lo que se esperaba de él. Por tanto, eso tiene que ponernos a reflexionar que ni la santidad ni la fe salvadora son algo de moralidad o que depende exclusivamente de la obra del hombre, sino de aquella transformación que Dios hace en el corazón del hombre. De que fuimos diseñados para hacer buenas obras, eso lo dice la palabra de Dios. Y ese debe ser el fruto de nuestro agradecimiento, de entender que es su fe la que nos salva, la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Debe producir ese agradecimiento que se traduce en obras, y en obras que no son para hacer crecer al hombre y que digan: mírame, es que antes era un borracho y mírame, ahora ya no soy un borracho. ¿Esa es tu gloria? No, esa es la gloria de Dios. Pero no es solamente el cambiar de hábitos, sino de poder hacer lo que es imposible para el hombre, salvarse a sí mismo. Porque cualquier hombre puede dejar de beber. Cualquier hombre, si se esfuerza, puede ser fiel. Sí. ¿Puede dejar de ser mentiroso? Sí. ¿Puede cumplir la ley? Lo dudo, pero podría esforzarse mucho y parecer que lo puede. Pero la verdad es que lo que no puede hacer el hombre es salvarse a sí mismo. El hombre que vive creyendo que la ley lo puede salvar es como aquel aquel hombre que ve en un espejo su suciedad y piensa que el mismo espejo lo puede limpiar. La palabra justificado significa ser declarado justo ante Dios. Y esa declaración no se obtiene por ningún tipo de mérito humano, sino por la fe en Cristo, quien cumplió la ley perfectamente y cargó con nuestra condena. No solamente cumplió con la ley, sino que cargó con nuestra condena. Hay muchos que viven bajo una religión del esfuerzo. Si me porto bien, si vengo a la iglesia, si oro lo suficiente, entonces Dios me amará. Pero eso no es fe salvadora, eso es autojustificación. No estoy diciendo que el hacer lo anterior esté mal. No estoy diciendo que venir a la iglesia esté mal. No estoy diciendo que orar esté mal. No estoy diciendo que leer las escrituras esté mal. Más bien por el contrario, y lo veremos más adelante, eso es bueno. Pero pensar que por hacer esas cosas Dios te amará más es solamente ponerte una carga pesada que tarde o temprano te va a terminar rompiendo.
La fe salvadora dice, no tengo nada que ofrecer, pero confío en lo que Cristo hizo en mi lugar. Son manos vacías. Es reconocer la incapacidad propia. Es reconocer que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y esa confianza debe producir paz. Porque si no tengo nada que ofrecer, pero Él no ha escatimado a su propio Hijo, entonces eso me da paz y tranquilidad de saber que es por su gracia y no por mi esfuerzo humano. Cuando entiendes que tu aceptación ante Dios no depende de ti, sino de Cristo, tu alma reposa y tu obediencia se vuelve una respuesta de amor, no una carga. Y aquí tenemos una respuesta esperada a esa fe. Porque podemos sentarnos y decir, bueno, como Dios es el que me da la fe, pues entonces si me da fe, chévere. Y si no me da fe, pues ya, ¿qué puedo hacer? No, esa es una forma vacía, ridícula y perezosa de pensar. Sale fuera de toda doctrina sana que la Escritura nos muestra y nos enseña. Porque si bien es cierto que Dios lo hace, pero también está poniendo una respuesta esperada en el hombre. ¿Qué vas a hacer? Si has sido salvado, si tienes esa fe salvadora, no para creer en algo, sino para creer en Cristo. Y no solamente pensar que Él es tu Salvador, sino también tu Señor. Porque nos encanta que sea nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque eso me quita toda responsabilidad a mí. Pero poco nos gusta de que sea nuestro Señor. Pero lo uno y lo otro no puede ser separado. O es tu Señor y Salvador, o no es nada. O no es nada. Porque la fe salvadora demanda de cada uno de nosotros, pues sujeción y obediencia al señorío de Cristo. Porque no solamente es proclamar, porque cualquiera de nosotros puede proclamar y decir yo creo, yo creo, yo creo. Y cada domingo caminar hacia el altar y decir yo sí creo. Y cada lunes a sábado negarlo con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con tu forma de pensar. El creer sin obras no tiene respaldo. Cristo no vino solamente para perdonar nuestros pecados, sino que vino para vestirnos de justicia. Por eso cuando el Padre te mira, no ve un fracaso, ve la obediencia perfecta de su Hijo. Eso es fe salvadora, descansar completamente en la suficiencia de Cristo. El tercer punto que quiero hablar es que la fe salvadora persevera aún en medio del sufrimiento. En Hebreos 10:39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y Filipenses 1:29 lo clarifica aún mejor. Dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Te das cuenta que este tipo de evangelio no pega según nuestro concepto? ¿Cómo te voy a llamar? Ven, sigue a Jesús. Cree en Él, pero también sufre por Él. No, yo no quiero sufrir por Él. Ya tengo suficiente sufrimiento en el mundo. El sufrimiento del mundo solamente te destruye. El sufrir por Él te construye. El sufrir por Él demuestra tu fe. Porque tu fe, si no es probada, ¿de qué fe estamos hablando? Es fácil tener fe cuando todas las cosas van lindo. Oh, qué lindo que amaneció, gracias Señor. Pero ¿y cuando amanece lluvioso? Y otra vez estos días. Pero no solamente en lo físico. ¿Qué pasa cuando eso también es espiritual?
¿Qué pasa cuando hay aflicción en el corazón? ¿Qué pasa cuando las cosas se tornan difíciles? Cuando inclusive no solamente es por nuestras decisiones, no solamente es por nuestras decisiones que nos endeudamos, no solamente es por nuestras decisiones que nuestra relación matrimonial no va bien, no solamente es por nuestras decisiones que nuestros hijos tal vez no están andando de la mejor manera, o el negocio, sino cosas que no tienen que ver con nosotros, cosas que no dependen de nosotros, que son cosas de la naturaleza o decisiones de otras personas que no nos incluyeron en la toma de esa decisión, pero que igualmente nos afecta. Por ejemplo, el paro. Decidieron salir a hacer paro, bloquearon, y bueno, tú tienes que pagar las consecuencias cuando vas a comprar las cosas que provienen de la Sierra Centro. Está más caro. ¿Quién te preguntó si querías que las cosas estén más caras? Nadie. Pero te toca. Así hay muchas cosas que pueden traer aflicción. Por ejemplo, una enfermedad. Nadie está buscando, ojalá me dé cáncer. No. Es algo que pasa. Es algo que sucede. Es algo de lo que no tienes el control. La verdadera fe no solo cree cuando todo va bien, sino que permanece cuando todo parece derrumbarse. La fe salvadora no se basa en emociones, sino en convicción. En la convicción de creer que es Él quien nos sostiene. Eso es una convicción, porque la emoción es, ay sí, qué lindo que estuvo la canción, qué linda que estuvo la predicación, ay qué lindo que está mi iglesia, y en base a esa emoción me siento. Pero ¿y qué tal cuando no te gustó la prédica, cuando no hubo alabanza? ¿Qué tal cuando las cosas no van bien? ¿Aún te sostienes? No, la emoción desaparece. Probablemente aparece otro tipo de emoción que es contraria. Tristeza, pesadumbre, desmotivación. Pero es ahí donde la verdadera fe, la fe salvadora, la que se mueve en convicción de creer en Él, en Cristo, que es el que sostiene su iglesia, en el que la está construyendo y está utilizando piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, para edificarse para sí mismo, dice la Escritura, una iglesia santa, pura y sin mancha. La fe salvadora no es emocional. Y Pablo dice que el mismo Dios que nos concede creer, también es el que nos concede sufrir. Ay, yo no quiero ese Dios. No es el Dios que tú quieres. Es el Dios verdadero que te ama y que a través del sufrimiento puede utilizarlo para transformar tu vida, transformar tu forma de pensar y mostrarte de que es Él. De que es Él y que sin Él nada podéis hacer. El verbo conceder viene de la raíz charis, que quiere decir también gracia. Así que por gracia también sufrís, muchas de las veces. Es decir, tanto la fe como el sufrimiento son expresiones de la gracia de Dios. ¿Tomaré solamente lo que yo considero bueno de Dios y no lo que yo considero malo? Todo lo que viene de Dios es para nuestra sana edificación, queridos hermanos. Quizás hoy estás atravesando una prueba difícil, una enfermedad, una pérdida, una crisis familiar. Y piensas genuinamente, ¿dónde está mi fe? ¿Por qué me siento débil? Hermano, la fe salvadora no siempre te quita la tormenta, pero te sostiene dentro de ella. La fe no es la que te quita los problemas de encima, es la que te da fuerza para atravesar en medio de ella. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento.
Lo que estoy predicando es bíblico, hermanos. ¿Choca contra nuestra naturaleza y nuestros pensamientos? ¡Claro que sí! Pero es verdad. Pero es verdad. Y tengo que acercarme a la verdad porque en la verdad viviré. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él se sostiene mi fe, mi santidad, mi justificación. ¿Quién mejor para entender esto que Job? ¿Has leído el libro de Job? No entendía su dolor, pero hizo una exclamación en medio de eso. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Creo que hay fe. Creo que hay fe en saber quién es Dios, en su soberanía, en su poder, así como en su gracia y en su amor. Eso es la fe salvadora. Confiar en el carácter de Dios cuando no entiendes sus caminos. Porque si siempre entendiéramos lo que Dios está haciendo, no necesitaríamos fe. Solamente necesitaríamos buena lógica. Pero ¿cuántas veces no te has encontrado en medio de este mundo sin saber ni entender por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué sucede lo que sucede? Pero en medio de eso, la fe salvadora es la que te da la confianza de saber de que Dios tiene el control y Él sabe lo que está haciendo. Y entonces confías en su carácter. Confías en que Dios es bueno y de que sus pensamientos son buenos y agradables para nosotros. Aun cuando, desde nuestra perspectiva, no haya algo agradable en lo que estás pasando. Pero hay algo bueno, algo que perfecciona, algo que se mueve según su voluntad para ejecutar ese plan salvador, perfecto y maravilloso en el que te amó desde antes de la fundación del mundo y te ha incluido en Él para su gloria y para tu redención. Cristo mismo sufrió. No sé si lo habías pensado de esa manera. Cristo mismo sufrió y fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2:8. Él no solo nos enseña a creer, que Él mismo nos dio ejemplo de cómo creer, sino también que a sufrir le dio un propósito. Y debes entender que en el sufrimiento muchas veces, o todas las veces, hay un propósito mayor, aun cuando no lo entiendes. La fe salvadora no busca evitar el dolor, sino glorificar a Cristo en medio de él. ¿Cómo reaccionas en el dolor? ¿Reniegas o levantas tus manos y glorificas al Señor? Piensa en todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y piensa si ellos fueron librados del sufrimiento. Estoy de acuerdo, muchos de ellos lucharon en medio del camino, pero finalmente reconocieron a Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas en medio del sufrimiento? ¿Cómo nuestra fe está siendo mostrada? Es fácil decir yo creo, y es fácil sostenerse en la fe de uno mismo cuando las cosas marchan bien, cuando el río está a nuestro favor. Pero realmente necesitamos una fe salvadora cuando todo está en contra y cuando a nuestros ojos todo parece derrumbarse. El cuarto punto, la fe salvadora se expresa en confesión y en obediencia visible. Estoy de acuerdo, confesamos con nuestros labios
Y está bien que confesemos nuestra fe con nuestros labios, pero la Escritura dice que confesamos lo que hemos creído con nuestro corazón. Y no solamente se refiere a nuestro órgano que late sangre, sino que en la cosmovisión judía, corazón es todo tu ser. Lo que con todo tu ser has creído, confiésalo con tu boca. Y todo tu ser incluye tus miembros, tus pensamientos. Y entonces quiere decir que lo que confiesas con tu boca sea visto, sea visible. Pues 2 Corintios 4:13 lo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Santiago 2:17, que es el versículo al que le hemos estado dando vueltas y vueltas, nos dice de la siguiente manera: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. A la luz de lo que estamos hablando, pues este versículo tiene sentido, porque la fe debe mostrarse en obras. La fe no es producto de las obras, pero sí produce obras. Y esas obras, con fe, son entendidas como santidad. Ese camino progresivo, no religioso, sino un camino que muestra el cambio verdadero en el corazón de un hombre. La fe salvadora no es muda ni pasiva. Habla, se expresa, pero expresa la verdad. Aquel que no se niegue no puede ser mi discípulo. Aquel que no tome su cruz no puede ser mi discípulo. No son las palabras que nos gusta escuchar, pero son las palabras que necesitamos escuchar. El mismo Espíritu que nos da fe nos impulsa a confesarla y a vivirla. Pablo cita el Salmo 116:10, donde el salmista confiesa su confianza en medio de la angustia. La fe auténtica produce un testimonio visible. Hace algún tiempo atrás hablaba de vivir el cristianismo a la secreta. Yo soy cristiano en la iglesia, donde todo es fácil. Saltar, brincar, aplaudir, decir amén, sonreír al hermano y decir Dios te bendiga. Pero eso no vale si no vives de esa misma manera afuera. Eso no vale si tu corazón no brinca y salta creyendo en el Señor cuando estás afuera con el inconverso, aún hablándole y diciéndole que se arrepienta, no vendiéndole un viaje todo incluido. Ven al Señor y tu vida estará mejor, nada más. Eso parece que estamos vendiendo un viaje todo incluido. Porque en ese todo incluido no le hablas acerca del arrepentimiento, de la obediencia. Un evangelio predicado a la mitad es un falso evangelio. El evangelio es toda la Escritura, no solamente lo que escribieron los evangelistas, porque muchos quisieran que solamente se predique el libro de Juan. Es que en el libro de Juan está todo. No, del Génesis al Apocalipsis está todo. Porque toda la Escritura es útil. No puedo tomar lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me hace sentir bonito y lo que me inspira. También tengo que tomar aquello que me choca, que me golpea, que contradice mi forma de pensar. Y en eso yo necesito de su Santo Espíritu, para que aunque yo lucho, su Santo Espíritu me lleve a la verdad, y en esa verdad pueda encontrar la paz para con Dios. La fe auténtica produce un testimonio visible, no para exhibirte, no para mostrar cuán bueno eres, sino porque no puede ocultar la obra que Dios ha hecho en tu corazón.
La fe salvadora no se limita a decir creo en Dios. La evidencia está en cómo vives. ¿Tu fe te mueve a perdonar, servir, amar, obedecer? ¿O es una fe que solamente declara, pero no transforma? La fe que no produce frutos no es una fe salvadora. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Eso lo dice Efesios 2:10. Cristo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. No hace referencia a solamente una expresión de labios, sino a una confesión con todo tu ser, con todo tu corazón. La fe salvadora no teme ser conocida, porque sabe que ha sido redimida. No calla ante el mundo, porque ha sido transformada por la gracia. Y eso nos lleva al último punto que expresaré en esta mañana. La fe salvadora crece por la palabra y madura en comunión. Los 3 primeros puntos que hablé acerca de cómo Dios hace y nos da esa fe salvadora. Estos 2 últimos puntos hablan acerca de nuestra responsabilidad y nuestra respuesta a esa fe salvadora. Es un mensaje completo, es un mensaje que muestra gracia, pero que también demuestra una respuesta del hombre, producto de esa gracia. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Esto demanda de nosotros que oigamos su palabra para que nuestra fe sea acrecentada. Pero esto demanda conocer su palabra para vivir una vida como Él quiere. No solamente para coger la palabra de Dios y utilizarla como un apoyo para nuestra manera de vivir, para justificar nuestra manera de vivir. No, la palabra de Dios no es mi apoyo, es lámpara a mis pies. Es la que me guía por donde debo andar. No en mi propio pensamiento, no en mi propia forma de creer, o en lo que me han enseñado, o es que esto me conviene. No. Es lámpara que nos muestra verdadera luz en medio de un mundo de oscuridad. Recordemos que aún Satanás y los que le sirven se han vestido como ángeles de luz, para, si es posible, confundir a los que aún no están afianzados. Pero aquel que está afianzado es aquel que escucha su palabra y que vive de acuerdo a su palabra. Que escucha su palabra, que es alimentado por su palabra y que vive conforme a su palabra. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La fe salvadora no es un evento, no es un llamado al altar. No digo que alguien no podría ser transformado. Dios es soberano. Dios puede hacerlo como Él quiere. Creo en el sentido normal y como muestran las Escrituras, que alguien tiene que haber escuchado el Evangelio progresivamente para creer. Pero no digo que aquel que no ha escuchado el Evangelio progresivamente no pueda creer, porque estaría yendo en contra de lo que la palabra dice, que la fe viene de Él y Él puede transformar. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que la palabra también dice es que nuestro crecimiento de la fe sí viene por la Escritura, sí viene por practicar lo que la Escritura dice. Todos hemos recibido una medida de fe. ¿Cómo estás alimentando esa fe? La fe nace en un momento, pero crece durante toda la vida. Y su alimento constante es la palabra de Dios. El verbo viene
implica un flujo continuo. La fe se fortalece conforme seguimos oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Si tu fe se ha enfriado, revisa cuánto estás escuchando la palabra de Dios. No me refiero a prédicas en YouTube, del pastor que quieras con el tema que quieras. Me refiero a abrir las Escrituras y dejar que éstas pongan el tema y éstas te enseñen a ti. Me refiero a escuchar de buena gana la Escritura y luego comprobar con la Escritura que lo que te ha sido predicado es la verdad. Me refiero a esa responsabilidad que tenemos todos aquellos que hemos sido llamados por amor a una salvación tan grande. La fe se marchita en el ruido del mundo, queridos hermanos, pero florece en el silencio de la oración y el estudio consciente de la palabra de Dios. La comunión con la iglesia también fortalece nuestra fe. Dios no diseñó creyentes aislados. No existe tal cosa como yo y Dios, no necesito la iglesia. No, porque ninguno de los frutos del Espíritu puedes tenerlos viviendo aislado. Amor, ¿a quién vas a amar si vives aislado? ¿Con quién vas a tener paciencia si vives aislado? ¿Cómo vas a tener paz verdadera si vives aislado? El fruto del Espíritu es evidente cuando lo vives en comunidad. Así que la iglesia no es un mero capricho de los pastores para tener multitudes. No. Es el anhelo y el deseo del Señor construir para sí una esposa por la cual vendrá. Amén. Porque pareció que le estaba hablando a otra iglesia. El cuerpo de Cristo, donde nos animamos unos a otros en la fe, dice la palabra de Dios. Es la iglesia donde nos animamos a esa fe. Es en la iglesia donde hoy estás escuchando este mensaje, que si bien confronta, que si bien te mueve, hasta cierto punto puede confundirte. Pero es donde nos animamos en la fe. Cristo no solamente inicia nuestra fe, sino que Él mismo la perfecciona. Cada paso de obediencia, cada oración en debilidad, cada acto de servicio, todo apunta o debería apuntar a Él. Y un día, cuando nuestra fe se convierta en vista, lo veremos cara a cara, como dice su palabra. Por tanto, la fe salvadora no es una idea, es una vida. No es un concepto teológico, es un milagro de gracia. No nace del hombre, sino de Dios. No mira al yo, sino a Cristo. No se apaga en la prueba, sino que se fortalece con ella. Esa fe recibe el don de la gracia, descansa en Cristo, resiste la prueba, resplandece en las obras y renueva su fuerza en la palabra. Hoy el Señor te llama a examinarte, querido hermano y hermana. ¿Tu fe es una creencia pasiva o es una confianza viva? ¿Una tradición heredada o una relación transformadora con Cristo? Pongámonos de pie.